Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast La Revolución Humana, conmigo, Natalia Caballero, y con Graciela Lesna. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Nos contás un poquito de qué vamos a estar tratando en este primer episodio? Hola Natalia, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Bueno, como dijo Natalia, mi nombre es Graciela y vamos a estar conversando en este episodio acerca de la revolución humana, que en realidad es el nombre que va a tener este podcast y por lo tanto quizás hoy no les quede del todo claro de qué se trata, pero los invitamos a seguirnos para en los siguientes episodios ir profundizando acerca de este concepto. ¿Cómo vamos a empezar, Natalia, hoy? Bien, hoy vamos a empezar compartiendo nuestro propio camino, nuestra propia experiencia que nos ha llevado a iniciar este proyecto juntas, ¿sí? Y quizás podés comenzar, Graciela, un poco cómo ha evolucionado la revolución humana en tu vida, cómo ha sido tu revolución humana. Cómo ha sido mi propia revolución, que en algunos puntos esa revolución ha transitado algunos caminos que hemos hecho juntas, y por eso estamos acá. Como les decía, bueno, la palabra revolución muestra que se trata de grandes cambios, y algunos inesperados, y que también tenemos que aprender a observar con más conciencia, y a trabajar desde nuestra autoexploración. Entonces, bueno, como decía hace un ratito, quizás hoy no quede del todo claro, pero les prometemos que cada episodio que va a estar unido al anterior trata de, o tiene el objetivo de que entiendan este concepto. Cuando decíamos de empezar como a explorar, o empezar por nuestro propio camino, creo que está bueno como ir contándoles quizás algunas cosas, ¿no? Bueno, ambas somos del interior, ambas vinimos a estudiar a la capital de Uruguay, Montevideo, carreras universitarias, y ambas tuvimos siempre, desde muy jóvenes, desde quizás niñas, gran interés por temas relacionados con el desarrollo personal, y también con la ayuda, ¿no? Quizás ha sido como el primer paso, cómo ayudar o colaborar con procesos con otras personas, pero en realidad también estábamos buscando siempre ayudarnos a nosotras mismas y a nuestro entorno, que de eso vamos a hablar bastante, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? totalmente, totalmente, sí. Sí, pertenecemos compartimos el mismo árbol genealógico, somos primas por parte de madre y, y bueno, y compartimos esa llamada, esa motivación que hemos sentido desde muy temprana edad de ayudar a los demás, ¿no? Que obviamente siempre ha sido parte de nuestro propio camino, ¿no? De un camino o lo hemos vivido como un camino de autoconocimiento y de transformación personal, en el que hemos ido tomando contacto quizás con diferentes metodologías o disciplinas, pero en el fondo la motivación es muy similar, ¿no? Sí, me hizo acordar mientras hablabas de un concepto que para mí es relativamente nuevo en cuanto a lo conceptual, pero creo que siempre lo viví de alguna manera de esta forma, que es las personas altamente sensibles, ¿no? Hay ahora una conceptualización acerca de un conjunto de características que logran definir a una persona como altamente sensible. Y yo hace no mucho tiempo me di cuenta que tenía esa característica, porque yo de niña percibía el dolor o la preocupación de otras personas, y yo pensaba, no, debo ser yo, que soy un poco, no sé, así, rara, y me doy cuenta con el correr del tiempo que no, que era una característica que tenía, y que sigo teniendo, y que tuve que aprender a canalizar, ¿no? Desde mi experiencia personal, una de las formas que encontré de canalizar fue estudiar psicología, la carrera de psicología,
pero sin tener mucha idea en el momento que la elegí, que esto tiene que ver con la vocación también, que nos obligan a elegir tan tempranamente una carrera, a elegir a los 16, 17 años cuando elegí el bachillerato, sin tener mucha idea de qué se trataba. Entonces sí, hice la carrera, pero la construcción de las formas de que quiero acercarme a la revolución humana vino posterior a la carrera, ¿no? Y se construye día a día con cada nueva cosa que uno aprende, más que nada con cada nueva cosa que uno aprende a través del propio proceso personal. Sí, totalmente. Mientras hablabas, pensaba un poco en mi recorrido, ¿no? Muy tempranamente, a los 18, me formé como instructora de yoga, y fue como mi primer acercamiento a una filosofía espiritual, ¿no? Mi primer acercamiento a la espiritualidad. Y cómo después todas esas creencias también que traemos, que las dos hemos comentado muchas veces, que compartimos de nuestra familia, pero también de nuestra sociedad, cómo en esa época, y siendo alguien del interior, de una ciudad pequeña, como tú decías, para mí eso no entraba dentro de los esquemas de algo a lo que yo me pudiera dedicar, ¿no? De decir, me dedico a esto. Hoy en día sí, hoy hay personas que se dedican, son instructores de yoga, ¿no? Pero en esa época, y para mí, para mi sistema de creencias, no tenía como cabida dedicarme a eso, ¿no? Y bueno, obviamente encontré otras carreras, estudié primero jardinería, después estudié en Facultad de Ciencias la licenciatura en Recursos Naturales, siempre también porque tenía una inclinación por la naturaleza, siempre tuve como una conexión muy profunda, es como que la naturaleza siempre me ayudó a conectar conmigo y a entrar en ese estado de presencia, ¿no? Y bueno, Natalia, seguí si con querés, esas carreras, sí. como para ir contándole también a la gente, desde mi perspectiva, esto que vos estás diciendo, y reafirmar un poquito lo que venías diciendo, ¿no? Que sí que no vamos a deschavar nuestra edad, pero va a quedar bastante clara. A los 18 años de Natalia, en un departamento, en una ciudad del interior de Uruguay, para los que no conozcan, Uruguay es pequeño, por lo tanto una ciudad del interior más pequeña aún, realmente de elegir el yoga, y además Natalia se fue a otro país a hacer ese instructorado, era algo distinto, raro, difícil de comprender para la época y para las creencias del lugar y demás, ¿no? Entonces, no es un dato menor lo que Natalia acaba de contar, fue realmente muy disruptivo, inclusive desde la familia, decíamos que éramos primas, también era difícil de entender y de comprender, y generaba esa preocupación de, bueno, ¿y Natalia qué va a hacer? ¿Y estará segura? Y bueno, entonces realmente fue un choque, un cambio disruptivo ahí con todo un esquema de vida que teníamos, ¿no? Y también quiero decir que lo de la naturaleza tiene que ver con estos caminos que uno va haciendo y que a veces en el momento no entiende mucho por qué, y tiene que pasar a veces 20, 30 años para entenderlo. Bueno, lo importante que es la naturaleza o la conexión con la naturaleza, lo que hace al desarrollo espiritual, ¿no? Y tirar un tip, ¿no? Porque quizás, nuevamente, muchas personas nos conozcan y otras no. Yo en la parte de psicología trabajo con lo laboral, ¿no? Mi eje temático es el trabajo. Ya veremos en los siguientes episodios por qué llegué hasta acá, ¿no? Y el trabajo y la naturaleza están muy conectados. Yo siempre digo que Totalmente. como desde la primera revolución industrial en que nos desconectamos de la naturaleza, porque hasta ese momento
la revolución agrícola, o mismo anteriormente cuando éramos nómades cazadores, la naturaleza estaba muy presente, para bien o para mal, para darnos el alimento o para hacer que una cosecha no fuera buena. Y desde que nos desconectamos de la naturaleza en la primera revolución industrial, empezaron muchos de los males que tenemos en la vida laboral hoy día, ¿no? Y yo siempre pregunto en mis talleres y en mis cursos, bueno, ¿qué va a pasar con esta era que estamos viviendo ahora de teletrabajo y de virtualidad con la conexión con la naturaleza? Bueno, eso quería tocar con los puntos que estabas diciendo vos. Sí, sí, tiene todo que ver, tiene todo que ver. Y bueno, como mencionábamos, ¿no? Y quizás quienes nos están escuchando les puede servir, ¿no? Para reflexionar un poco. Como tú decías, a esa edad es como que de repente de venir de una niñez en la que quizás nuestras pasiones están como más presentes, más a flor de piel, nos encontramos con que tenemos que encajar dentro de un esquema, que hoy en día, por suerte, ese esquema se ha diversificado y ya hay como, o están haciendo parte quizás de esta revolución humana, como otra concepción de las profesiones, ¿no? Pero en aquel entonces, ahí va, hace casi 30 años, para nosotras era encajar en un esquema, ¿no? Encontrar en ese esquema lo que más se adaptaba a nuestras pasiones, ¿no? A lo que nos motivaba. Y yo encontré eso, obviamente siempre lo perfilé mucho para el lado de la conciencia, ¿no? El medio ambiente, la conciencia de que por más que vivamos en ciudades, y esto creo que es parte de la revolución humana, ¿no? Tomar esa conciencia de que por más que vivamos en ciudades, siempre dependemos de los servicios que nos brinda la naturaleza, siempre. Bien, pero obviamente eso quedó como que se detuvo ahí, ¿no? Como que lo frené. ¿Cómo? Que se estancó quizás. Claro, como que eso quedó ahí como latente, fue una experiencia de vida muy, muy fuerte para mí, de mucha revolución interna, y quedó ahí latente. Me ajusté al esquema, y en 2016, gracias a que me diagnosticaron fibromialgia, y que es una enfermedad que la medicina tradicional como que no tiene mucho tratamiento, cómo tratarla, empecé a explorar primero en la biodecodificación, así fue que conocí a Enrique Corbera. Después el primer taller que realizo con Enrique Corbera en realidad es sobre un curso de milagros, y ahí tomé contacto con un curso de milagros, y me emociono todavía. Ese taller además lo hicimos juntas, y comenzamos la formación con Enrique Corbera juntas, y ahí fue como que nuestros caminos se volvieron a cruzar, y nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que nosotros hasta ese momento éramos conscientes. Y bueno, comencé la formación con Enrique Corbera, después las formaciones con Marta Salvate en un curso de milagros, en la psicoterapia un curso de milagros, y hace poco más de un año
dejé ese camino, ¿no? de la profesión que venía desempeñando como licenciada en recursos naturales, para dedicarme de lleno a lo que siento que es mi propósito más profundo, ¿no? Es en los momentos en los que me siento súper conectada, es en los momentos en los que acompaño a las personas en sus propios caminos de desarrollo personal, de crecer en amor propio, de desarrollar la inteligencia emocional, y de despertar a una nueva conciencia, ¿no? Bueno, ese fue un Quiero poco mi decir muchas cosas, quiero mi decir muchas recorrido. cosas de lo que estás diciendo vos, porque me va enganchando con recuerdos y vivencias, ¿no? Entonces, primero invitar a la gente que está escuchando a eso, a tratar de hacer como el ejercicio de atar hacia atrás los caminos para poder identificarlos, y sobre todo a las personas, porque siempre tenemos algunas personas que pueden estar en nuestro entorno familiar o no, que nos van guiando y nos van ayudando en ese camino. Lo que pasa es que como estamos tan inmersas en el mismo, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces en esto que ustedes dirán, bueno, primas, bueno, bastante obvio que están cercanas, o que Natalia dijo recién la palabra reencuentro. Bueno, no necesariamente, porque justamente de eso se trata, de poder ir viendo esos momentos en que el camino se aleja y que el camino se vuelva a acercar, y son como pequeñas señales que vamos teniendo para ese camino que estamos hablando hoy. La idea es hablar de nuestro camino, ¿no? Entonces, todo esto que Natalia contaba de sus inicios en el tema y de cómo lo vivimos también desde la familia y demás, después hubo como un periodo ahí donde capaz no estábamos tan en contacto, o hasta ni siquiera teníamos mucha información de que estaba la otra, y ese día que en la conferencia de Henry Corbera, que Natalia acaba de mencionar, nos encontramos ahí entrando, decíamos, ¿qué hace Natalia acá? ¿Qué hace Graciela acá? Porque también está bueno aclarar que en todo este contexto somos un poco las raras de la familia, ¿no? Las raras en lo que decidimos Sí, estudiar, totalmente. en los caminos que decidimos ir realizando. Bueno, y nos encontramos ahí, decíamos, ¿qué hace la otra acá? ¿No? Era Claro, como... y fue una sorpresa, pero en el fondo no fue tanto una sorpresa, ¿no? Porque Exacto. dijimos, sí, bueno, si alguien de mi familia podía esperar encontrarme acá, era Graciela, ¿no? Claro, pero es una sorpresa, pero no es tanto una sorpresa. Esa segunda partecita es la que hay que aprender a identificar. Esas cosas que ya Sí. sabíamos de antes, que ya estábamos seguras de hace un tiempo, pero por encajar en el sistema familiar, social, no nos permitimos reconocer. Entonces, ahí, como dice Natalia, empezó un camino que quizás nosotras desde muy pequeñitas sabíamos que teníamos para recorrer juntas. No entendíamos mucho por qué, ¿no? Esto de, sí, la sensibilidad la teníamos, pero bueno, no teníamos la información y la conciencia como para entender. Y bueno, y a partir de ahí ese camino siguió como transitándose hasta el día de hoy. Y este podcast, que ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacen un podcast? Bueno, los que me conocen a mí, los que conocen a Natalia, capaz que alguna conexión pueden tener, otros, ¿y estas quiénes son? Bueno, tiene una larga trayectoria y una larga construcción que esperamos poder transmitir, para, a partir de nuestra experiencia, ayudar a otras personas, ¿no? Que es toda la idea de lo que queremos hacer hoy. Sí, sí, la idea es esa, ¿no? La idea es compartir y a la misma vez ir descubriendo, explorando más este concepto que yo siempre veía en tus publicaciones, ¿no? El hashtag revolución humana, y era algo que me movía, ¿no? Como cuando uno empieza a prestarse más atención y a lo que siente y con qué cosas vibra, es cuando empezamos a notar esas cosas como tú decías, ¿no? Y ir más allá de la primera impresión, de los primeros juicios que obviamente vamos a tener cuando vivimos una experiencia, y atendernos a nosotros mismos
y sentir. Bueno, yo cada vez que leía ese hashtag que tú ponías de revolución humana, algo se movía dentro de mí, ¿no? Y me llevaba a sentir que sí, que yo estoy viviendo mi propia revolución como humano, en esta experiencia humana, ¿no? Pero siento que también hoy en día muchas personas lo están viviendo. Para mí, lo enfoco más desde el lado de empezar a tomar conciencia y a conectar con nuestra dimensión, bueno, no solo espiritual, ¿no? Emocional antes, porque las emociones la tenemos también, estamos como muy desconectados. Y bueno, para ti sé que toma otros matices, ¿no, Graciela? Sí, en realidad yo creo que es lo mismo, que llegamos de diferentes lugares, que también tenemos que aprender a definir cuáles son esos lugares de llegada, que tiene que ver con el propósito, ¿no? Entonces yo creo que en el lenguaje, en el código, en la esencia es la misma. Ahí, como yo siempre elegí acercarme a lo profesional desde lo laboral o desde el trabajo o desde la orientación laboral o educativo laboral, que también tiene que ver con mi árbol genealógico. Muy posiblemente en mi árbol genealógico haya habido muchas personas con dificultades de trabajo y por lo tanto de subsistencia a partir de eso, pero ya vamos a hablar del árbol genealógico en otros momentos. Entonces, bueno, yo siempre me relacioné a partir del trabajo. Entonces, ¿qué es la revolución humana? Para mí, ese hashtag que vos decías que uso mucho y que es verdad, bueno, el primer acercamiento que tuve a esta idea fue cuando empezamos, y viene de mucho antes de la pandemia, con esto voy a ir a un ejemplo bien concreto. Bueno, si estamos en un momento donde el mercado laboral se está automatizando y la gran mayoría de las tareas rutinarias lo van a hacer procesos automatizados, inteligencia artificial, bueno, en lugar de pelear contra eso, ¿por qué no identificamos aquellas tareas que son netamente humanas y que por lo tanto no lo van a poder hacer por ahora la inteligencia artificial y dedicarnos puramente a eso, ¿no? Entonces me refiero a todo lo que tiene que ver con la empatía, con lo socioemocional, con el acompañar procesos de diferente índole con otras personas, a otras personas, bueno, con la ayuda en general. Ese es como un matiz más laboral, ¿no? Ahora, también para nosotras mismas, dejémonos de ir peleando atrás de querer perfeccionarnos, autoexigirnos, aprender más, seguir haciendo cursos de esto y de lo otro para ser más productivas, entre comillas, y bueno, ya que parece que va a haber menos trabajo en el futuro, según como concebimos el trabajo con el chip revolución industrial, bueno, dediquémonos al humano, a disfrutar, a conectar con la naturaleza, a conectar con el cuerpo, a descansar. A ver, nuevamente, de esta mirada más laboral, que es la que voy a estar dando yo, ahora vos nos contás cuál va a ser tu mirada, la jornada laboral se va a reducir. Las 8 horas es algo ya obsoleto. Este cambio de paradigma que de alguna forma vos explicaste con otras palabras, que estamos viviendo como humanos, va a ir hacia ese lugar. Entonces, si se va a reducir la jornada laboral, tenemos que aprender a usar la jornada personal que se va a ampliar con más conexión, con más disfrute y con más conciencia. Por ejemplo, algo que le está sucediendo a mucha gente es que no sabe qué hacer con el tiempo en el cual no trabaja, ¿no? Ya acompaño a algunas personas que están acercándose a la jubilación y no saben qué hacer. Jóvenes, 60 años, hoy en este nuevo paradigma, somos personas todavía con toda la energía como para hacer cosas, pero no saben qué hacer con su tiempo vital cuando el trabajo sale de esa jornada diaria, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que tenemos que aprender con la revolución humana, a vivir en conciencia más allá de un trabajo. Lo último que digo para no acaparar es, siempre les digo a las personas que oriento, no puede ser que esta máquina humana perfecta
que somos, si queremos pensar solamente en el cuerpo y ni siquiera entrar todavía en lo espiritual, cuerpo y emociones, porque las emociones están en el cuerpo, no puede ser que hayamos venido a esta vida a trabajar 8 horas durante 30 años, después envejecer y morir. No, tiene que haber algo más. Yo creo que la búsqueda de ese algo más también ha sido una de las cosas que me ha movido desde muy pequeñita a buscar otras cosas, no siempre entendidas o comprendidas por el entorno, inclusive académico en el cual me muevo, Sí, ¿no? sí, 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 sin duda. Bueno, mientras hablabas, varias cosas surgieron, varias ideas como que aparecieron. Una muy relacionada a lo que estabas diciendo del trabajo, es como ese modo que era necesario y que ¿no? en tiempos pasados era necesario, no teníamos los medios ¿no? como para tener más tiempo para dedicarnos a la contemplación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Si bien hay culturas que sí, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestro paradigma, del paradigma que viene desde la revolución humana y eso, como que era necesario la sobrevivencia, o quizás era como lo que ocupaba la mayor parte de nuestro tiempo. Y ese modo, sobrevivencia, supervivencia, creo que lo traemos como muy impreso en nosotros. Y creo que ahora, con los avances tecnológicos, quizás se nos está dando la oportunidad de salir de ese modo. Pero el tema es que tenemos la oportunidad, pero nosotros seguimos viviendo desde el mismo esquema. Y para mí, la revolución humana pasa por salirse de ese modo supervivencia, muy basado en el miedo y en la escasez, pero en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Como tú decías, si esta máquina, solo pensándolo a nivel del cuerpo y las emociones que son biológicas, ¿no? Solo pensándolo a ese nivel, hay una inteligencia detrás, una inteligencia tan grande que la vida es una inteligencia tan grande que solo de mirar y conectar con esa abundancia de esa inteligencia que nos cuesta encasillar, que nos cuesta, porque de tan inmensa que nos resulta la inteligencia que hay en la vida. Bueno, ¿por qué no conectar un poco con esa abundancia, con esa inteligencia? ¿No será que no necesitamos vivir desde el sufrimiento? Como a mí, mi clic en parte, y acompaño a las personas en esas áreas, ¿no? Quizás más las relaciones consigo mismas, con el cuerpo, los síntomas biológicos, y eso que todo en el fondo viene de lo mismo, pero bueno, ¿no habrá otra forma? Es como que uno llega un momento que se plantea, ¿no habrá otro camino? ¿No habrá otra forma de vivir la vida que no sea desde el sufrimiento, desde la escasez? Y en esa exploración estamos, ¿no? Sí. En ese camino. Creo que la pregunta, ¿y no habrá otra forma? ¿Y no habrá algo más aparte de esto? Es la pregunta que genera las búsquedas, ¿no? Creo que todas vivimos ese momento en alguna etapa de la vida. Generalmente a la mediana edad se empieza como la pregunta a ser cada vez como más fuerte, y por ahí van a ir estos episodios, ¿no? Sí.
tratar como de darles sugerencias, siempre desde la humildad de la autoexploración y del camino propio, ¿no? Hoy Natalia decía, dejé mi carrera profesional, mi trabajo profesional, que además, lo digo yo porque a ella le va a dar vergüenza decirlo, era muy bueno y muy exitoso, le iba muy bien, una persona siempre súper estudiosa y cada proyecto que encaraba le iba bien, porque a veces está en el paradigma anterior, está la idea de dejó el trabajo seguro, con un buen sueldo, porque tuvo algún problema o no era tan buena. A mí me ha pasado también procesos parecidos a eso, y no, a veces es o uno con un grado de conciencia que yo admiro cuando las personas llegan a eso, de poder decir por acá no va, y otras veces es el camino que te expulsa para que encuentres tu verdadero camino, ¿no? Tu verdadero propósito. Entonces, ahí hay algunos tips para las personas, para que vayan pensando, ¿no? A veces es salirse del camino, por más que parezca seguro, permitirse sentir y conectar, y lo que vos decías recién de la vida es confiar en los procesos de la vida, y esperar a que se muestre también a veces en esto del no hacer, del no llenar el día de actividades y de exigencias por el lado de la productividad para ver qué sale, qué se muestra, qué fluye por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Nati, pero... No voy llevando el tiempo, no sé cómo mirarlo acá, pero bueno, quizás sí, vamos cerrando un poco. Algo para acotar con esto último que comentabas, es que, y bueno, como hoy se trata de cómo llegamos hasta acá, creo que sí, dentro de nuestros esquemas hay decisiones que no tienen cabida y que no son fáciles de tomar. Eso, o sea, tú lo sabes bien, lo hemos conversado mucho, me has acompañado mucho en este proceso. Claro, no son decisiones fáciles de tomar porque van totalmente en contra de lo que son nuestros esquemas. Si tenés una profesión, que como yo dije, estudié algo que me gustaba, no fue tampoco que estudié algo porque mis padres quisieran que estudiara eso, y no, lo elegí yo, y era algo que me gustaba, no es que no me gustara dedicarme a eso. Había llegado al cargo más alto que podía llegar en la institución en la que trabajaba, ganaba lo que se considera en Uruguay un muy buen sueldo, pero había algo que cuando empecé a atenderme a mí, a escuchar y a conectar con cómo me sentía, seguir ahí se me hizo intolerable. Y quizás si nosotros empezamos a escucharnos antes de que llegue a ese punto de que la vida nos muestre tan claramente, tan fuertemente, bueno, podemos hacer los cambios de una forma más fluida, no tan... con tanto dolor, con tanto, ¿no? Que no tenga que llegar a ese punto, ¿no? Pero la importancia de empezar a escucharnos, lo que decíamos, el autoconocimiento como eso, ¿no? Como empezar a poner primero la relación con nosotros mismos. Es que es la relación que tenemos más descuidada. Vivimos enfocados en la relación con los demás, en la relación con el trabajo, en la relación acá, allá, pero y la relación con nosotros no nos escuchamos. Y eso quizás fue mi mayor aprendizaje en este último tiempo, ¿no? Escuchar y obviamente empezar a conectar con ese espacio de confianza, de confiar en la vida, ¿no? Lógicamente, obviamente que tomé una mala decisión, pero si me atiendo a mí, las señales son claras, ¿no? Cuando la vida nos muestra que ahí
ya no toleramos estar, es una señal, por más que lógicamente no entre dentro de nuestros esquemas. Claro, una mala decisión desde el paradigma anterior, ¿no? Claro, No desde el claro, paradigma revolución industrial, claro. porque, revolución humana, perdón, desde el paradigma Exacto. revolución industrial, desde el chip revolución industrial. Porque en esto que vos decías, lo hacemos para sobrevivir, ¿no? Vos hablabas hoy del modo sobrevivencia, y yo voy a hablar del modo sobrevivencia económico, que es el que nos produce el trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si desde la economía pagamos las cuentas y estamos tranquilos y consumimos lo que desde las publicidades nos dicen que tenemos que consumir, pero desde la relación con uno mismo nos enfermamos físicamente, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, no tenemos buenas relaciones, no construimos, no cultivamos buenas relaciones, a veces ni siquiera con nuestra familia más cercana. Entonces hay algo ahí que no está funcionando. Nuevamente, chip revolución industrial, productividad, exigencia, sobrevivencia económica, éxito económico quizás, o chip revolución humana, construir una relación con uno mismo y a partir de ahí con los demás. Creo que eso resume un poquito, a grandes rasgos, nuestra propuesta para los siguientes podcasts, Natalia, que los y Sí, las invitamos sí, lo a resumiste seguirnos. muy bellamente. Sí, me encantó. Bueno, eso, los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas. Por ahora seguro vamos a estar en Spotify y en YouTube. Y bueno, también a seguirnos en Instagram, ¿sí? En nuestras redes En sociales. nuestras redes sociales. Natalia Caballero Coach, ¿no? Y Sí, a mí me pueden encontrar por recursos de formación, orientación educativo laboral UI, cualquiera de las dos llegan al mismo lugar. Y bueno, igual va a quedar ahí también para que puedan, en los comentarios, sí, para va que a nos estar la información puedan seguir. para que nos puedan seguir en Vamos a nuestras hacer un redes. podcast semanal, Sí, Natalia. la idea es hacer un podcast semanal. Y antes de despedirnos, quizás contar un poco, Graciela, que ahí te habías anotado los temas que ya dijimos, queremos hablar de esto, queremos profundizar y explorar estos temas. Bueno, capaz decirles también que en este camino que nosotros queremos compartir y que quizás pueda servir a otras personas también para motivarse y copiar ideas, por un lado sí, nos reunimos y preparamos y anotamos una serie de temas, es verdad. ¿Ah? Chip, revolución industrial. Hay que ser prolijas, ordenada, lo que nos enseñó la academia, ¿no? Sí. Y ahí hablamos de que vamos a hablar de vocación, del manejo o la relación con el dinero, de la autovaloración o el amor propio, también la conexión con la abundancia, con la escasez, los proyectos de vida, el propósito y muchas otras cosas más que estuvimos hablando. Pero también nuestra idea es, y fue lo que hicimos hoy, esperamos que se haya notado, es conectar con lo que tengamos para decir juntas, ¿no? En esto de confiar en ese algo más, que cada cual le pondrá el nombre que quiera, que pueda, que sienta, y que realmente se produzca algo nuevo en esa conexión y no algo tan preparado o tan estructurado o tan estudiado como también podría ser, pero bueno, creemos que la unión entre ambos elementos es por donde puede estar el aporte que podamos hacer nosotras a las personas. Sí, y también lo esperamos de que ustedes, quienes nos están escuchando, se sumen a esta propuesta de explorar este concepto en un principio de revolución humana, pero de construirlo juntos, ¿sí? Esperamos Ahí va. que Porque se sumen y nos hagan llegar, ¿no? Sus inquietudes, sus aportes, sus ideas y reflexiones. Porque lo que falta acá, para terminar ya, es eso, la conexión con ustedes, ¿no? Acá estamos nosotras, pero bueno, esto se hace en red y en comunidad, entonces cualquier aporte, comentario, sugerencia de tema o de lo que ustedes sientan a raíz de escucharnos, para nosotros va a ser un gran insumo para seguir construyendo juntas este proyecto.
Totalmente. Y por último, bueno, también vamos a tener invitados y también aceptamos sugerencias de qué invitados podríamos traer que contribuyeran a desarrollar la revolución humana, ¿sí? Hacer la revolución humana, juntos. Hacerla juntos, sí, hacer la revolución humana. Bueno, no, me despido, nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau.